400 años a su pueblo. No habló. Profetizó. Dios mantuvo a algunos profetas, algunos sacerdotes de un remanente muy pequeñito, algunos. ¿Usted sabe lo que no es hablar Dios por 400 años? Esto que un día vamos a encontrar en una Biblia estudio grande, algunos estudios profundos de los siervos, pero por 400 años Dios como abandonó su pueblo. ¿Vio donde habla Malaquías que iba a venir un profeta? Ellos pensaban que era Elías. No, el Elías era Juan el Bautista. Dios le muestra a Malaquías, al profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que le dice, va a venir un profeta parecido a Elías. Vio que Juan el Bautista vestía como Elías, con pelo de camello y comía langosta y miel silvestre, y tenía un cinto ancho pero en su cintura. Bueno, Elías se vestía lo mismo que Juan el Bautista. ¿Cómo se cumplió la profecía, no? Elías había estado antes, más de como 1500 años atrás, y en persona se parecía a Juan, a Elías, a Juan el Bautista, ¿no? Fue el que vino a enseñar, justamente a predicar el arrepentimiento, que venía un Mesías, que era Cristo Jesús. Es una belleza el plan de Dios. Pero por 400 años, por eso cuando Jesús vino, miren hermano, la humanidad estaba completamente destruida. La humanidad estaba tan baja, el versículo que hemos leído acá, que había dolencia, había enfermedad, había lunático, bueno, porque Dios había abandonado todo eso. La raza humana había caído en decadencia, pero lo peor, vivían como animales. Dormían en el suelo, comían como comían los animales. Por eso había muchos cojos, paralíticos, enfermos, locos, sordos, mudos, ciegos. Por eso Jesús vino en el tiempo que vino justo en el tiempo de Él. Dios no manda, nunca llega tarde ni nunca. Jesús vino en el tiempo que Dios lo mandó. Ni antes ni después. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea, de otro lado del Jordán. Eso va a ser una revolución, hermano. ¿Usted sabe lo que es? Toda gente enferma que Jesús lo levantaba, lo que habrá sido eso. Los cojos allá caminando, los ciegos viendo, los sordos oían, los mudos hablaban, los tartamudos se les acomodaba la lengua. Bueno, todo eso hizo Jesús. En 3 años. En 3 años Él mostró todo su poder, todo. Dios derramó el poder sobre su Hijo amado de una manera para que la gente realmente se dieran cuenta que era el Hijo de Dios. Si Jesús no hacía todas esas cosas y encima todavía haciendo eso dudaban, hasta ahora, aún esos tiempos, no, ¿qué va a hacer el Hijo de Dios este? Con todos los milagros que hacían, no le creían, eran duros de corazón, duros de servir, dice la palabra, eran duros, eran testarudos. Lo que pasa es que la mente del hombre en esos tiempos se le había cauterizado, dice la palabra, no entendía las cosas de Dios. Y los fariseos, que eran unos atorrantes, aprovecharon porque ellos se creían que era solamente eso, conocía la palabra de Dios, por supuesto que la conocían, se la sabían de memoria los fariseos porque eran maestros de la ley. Pero ¿y con eso qué? ¿Con eso qué? Por eso que el estudio es importante, no es solamente conocer las cosas de Dios, hermano, es hacerlas, es ser obediente a Dios. Es ser obediente. Lo que estamos haciendo es, tenemos que tener obediencia para Dios. No inflarnos de la palabra, ya nos saluda mi hermano, viene otro de afuera y le pega un codazo, yo me conozco la palabra. Eso es altivez y arrogancia delante de Dios. Manténgase siempre humilde delante de Dios. Siempre. Desde ahora, los que son jóvenes, hasta que Dios los venga a buscar. Manso y humilde de corazón nos quiere Dios. Siempre sencillo. Yo que Jesús era manso como paloma, dice, sencillo. Jesús era sencillo. Él iba a comer con lo peor de la lacra que había en el mundo. Él iba a comer con eso. Él no era reacio. Para hablarle la palabra, para que vea que él no hacía diferencia con la gente. Para que se cumpla la palabra, Dios no hace acepción. Y no. Y si no ha hecho diferencia, ¿qué hijo de Dios hubiera sido? No hubiera sido uno cualquiera. No.
Él cuando se humilla al Padre, se humilla hasta lo más profundo, hasta como dice la palabra, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue obediente siempre, desde el día que nació hasta que el día se partió, y sigue siendo obediente. Él sigue siendo el mismo. Jesús no cambió porque vino a este mundo un día y acá en el mundo se echó a perder y es otro Jesús. No, Él mantiene su autoridad y su amor siempre. Él vino a este mundo para darnos realmente, para que conozcamos que Él es un varón de Dios, que es un siervo de Dios, que es un hombre, un hijo de Dios, con amor. Él nos conoce a nosotros totalmente, hermano. ¿Sí? Estamos hechos a imagen de Él. A Dios no lo podemos engañar, nunca. Tenemos que doblar nuestro cuello delante de Dios siempre en obediencia a Él. Entonces, ahí vamos a ser levantados siempre. Bueno, vamos a leer el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Qué bueno esto, ¿no? Viendo, el capítulo 5, ¿no? Viendo la multitud subió al monte. Usted sabe que el monte era la montaña. Acá por monte lo tenemos que es un monte de árboles, ¿no? Pero en Jerusalén en esos tiempos el monte era una montaña. Subió al monte, era subir a la montaña. Seguramente creo que es el monte, acá lo voy a decir, el monte de los Olivos, que estaba cerquita de Jerusalén. Era el monte que estaba más cerquita de Jerusalén, era el monte de los Olivos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Usted sabe que los pobres en espíritu están en todas las iglesias. En todas las iglesias hay pobres en el espíritu. Son esos hermanos o hermanas que a veces no entienden mucho la palabra, son mansos, son tranquilos, pero les cuesta entender las cosas de Dios. Como que, a ver cómo le explico, como que no entienden todo el mensaje de Dios. Están como siempre dudando de Dios. Tienen la mente como que si fuese, no le aclara más, pero Dios tiene un amor especial para ellos. Dios tiene un amor especial porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Dios no ama solamente al inteligente y al otro que... No, Dios es todo igual. Por eso dice bienaventurado. También se puede tomar la palabra bienaventurado, doblemente feliz, si usted la quiere anotar. Doblemente feliz quiere decir la palabra bienaventurado. Los pobres en espíritu, porque de ellos, mire lo que dice, es el reino de los cielos. Dios no descarta a nadie, jamás Dios hace eso. El 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias. Hay mucho pueblo de Dios que vive sufriendo, llorando por las circunstancias de la vida, pero para Dios son bienaventurados. Un día que parta de este mundo, se lo lleva Dios al cielo. Quizás no han logrado todo lo que han anhelado en este mundo, porque hay tanto varón como mujer que sufren mucho en este mundo, muchas veces por la familia, otras veces por las situaciones, por las enfermedades, o porque tiene que cuidar quizá a un enfermo. Esas personas tuvieron algo especial delante de Dios. Amén. Dios se los lleva al cielo a esa gente. Directamente. Tiene algo especial Dios con esas personas. Dios usa todo, hermano. Dios levanta... ¿A quién conoce Dios? ¿Qué mira el corazón? ¿Qué mira a Dios? El corazón. Dios le da importancia al corazón, no tanto la sabiduría que nosotros podamos tener en este mundo. Tener un corazón manso, un corazón rendido a Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso lo vamos a encontrar en Isaías. Usted lo debe tener, el 61.2, puede ser, en su concordancia. 61.2, anótelo en su cuaderno, lo vamos a estar repasando. Isaías 61.2, se cumple la profecía acá, como todas las profecías de Isaías, la mayoría se cumplieron en Cristo Jesús. Este profeta Isaías la tenía clara, lo usaba Dios, ¿eh? Sí. Qué lindo. ¿Dónde estábamos? 61.2. A ver, lo leemos juntos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Se cumplió la profecía de 700 años antes, se cumplió en Jesús en este versículo.
a todos los enlutados, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Señor. Nosotros no tenemos que ser vengativos, porque dice Dios, mía la venganza. Lo dice la palabra de Dios. Dios es vengativo de aquellos que se rebelan en contra de él. Mire cómo terminó Faraón. Mire cómo terminó Saúl, que yo lo explicaba los otros días. Con Dios nadie juega con Dios. Nadie. Nadie. Por más que se la crea el más grande de este mundo, para Dios no es nada. Le pega un soplo y desaparece delante de Dios. Por eso la venganza, hay un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que Dios dice, mía la venganza, yo pagaré. Así que, si usted tiene a alguien que le hace el mal, a un vecino chiflado, no se haga problema. O hay gente que lo ataca, aún dentro de la iglesia, no se haga problema por eso. No, llévelo a Dios. Llévelo a Dios esas cosas. Dios se va a encargar de enderezarlo. Si no se endereza solo, lo va a enderezar Dios. A la larga o la corta, esa persona que ataca más a nosotros de la iglesia, se le va a tener que arreglar con Dios, porque lo dijo Cristo. Hay de aquel que tocara a uno desde pequeñito. Dejó que se ate una piedra, una soga al cuello, y al otro extremo una piedra de molino y se arroja al mar. Dios es muy serio, hermano. No tenemos que nunca atacarnos entre nosotros. Nunca. Jamás. Eso lo puede hacer muchas veces uno chusmeando, estirando la lengua de más. No. Porque después uno pierde la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema cuando no somos cuidadosos con nuestra lengua. Tenemos que ser conscientes. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué atacamos? ¿Chusmeamos? ¿Estiramos la lengua de más? Para Dios es muy delicado. Por eso Jesús dijo, ¡ay de aquel! Todos somos pequeñitos delante de Dios. Todos. Somos pequeñitos delante de Dios. No somos superhombres o supermujeres. No existe eso. Es un invento del hombre, de este mundo, que se creen Superman, ¿vio? ¿Qué es Superman? Dentro del reino de Dios no hay Superman. No existe eso. Dios levanta a los humildes, a lo que se dobla de su rodilla delante de Él. Pero eso de atacarnos entre la iglesia, que yo lo he visto, es horrible, hermano. Esas personas, hermanos, si no se retractan primeramente con Dios, porque hay un error que yo lo he visto en muchas iglesias. Yo solamente respeto a Dios. ¿Sí? ¿Y a tu hermano no lo va a respetar? ¿Cómo va a respetar a Dios? Que no lo ve. ¿Y no va a respetar a tu prójimo, a tu hermano? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto eso? No pasa por alto. Yo he visto muchos hermanos de otras iglesias grandes. Yo respeto a Dios solamente. ¿Sí? ¿Sabes dónde termina estos chiflados si no se despierta a tiempo? Y delante de Dios no se justifica. Nadie se justifica delante de Dios. Nadie se justifica delante de Dios. Nunca, nadie se justifica delante de Dios. Por eso es importante este estudio para que la cabeza nuestra se nos abra y tengamos, como se dijo el otro día, disciplinas espirituales. Disciplina espiritual. Ser manso y tranquilo. Nadie le va a robar nada. Nada. Al contrario, Dios va añadiendo. Amén. Vamos a leer el 5. Bienaventurados los mansos. ¿Vio qué dice? Los mansos, los tranquilos, los humildes. Porque ellos recibirán la tierra. ¿Vio qué dice acá? Recibirán la tierra por heredad. Cuando vamos al cielo y pasa todo el juicio de Dios en este mundo, la iglesia va a ser enviada nuevamente a este mundo. Y acá se cumple, acá lo dice, mira, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso lo vamos a encontrar en el Salmo 37:11. Vamos al Salmo 37:11. Anótelo en su cuaderno. Después usted lo va a tener como tarea en su casa. 37:11. Salmos 37:11. ¿Cómo se cumplió la profecía acá? De este Salmo de David, mire. La profecía de David se cumplió en Jesús. 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¡Qué belleza! Abundancia de paz. No hay cosa más hermosa que tener paz en el corazón, hermano. Eso es lo más grande que puede tener un cristiano. Tener paz. Ir a la noche a acostarse y dormir tranquilo. Eso es lo más grande. Esa paz a usted lo va a mantener sano.
lo va a mantener fuerte espiritual, y físicamente y espiritualmente. Cuando entendemos las cosas de Dios, crecemos en las cosas de Dios, mire, tenemos todo el respaldo de Dios sobre nuestra vida, completamente, completamente. Y todas esas cosas serán añadidas, añadidas. Vamos al 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo vamos a encontrar en Isaías 1 y 2. ¿Qué me decía este profeta Isaías? Cómo Dios le reveló a este hombre que iba a venir el Mesías un día, ¿no? Es el profeta que más Dios le reveló la venida de Cristo a Isaías. Sí. Es el que más le mostró la palabra. Y se cumplió en Cristo Jesús. 55, 1 y 2. Vamos a buscar juntos. 55. ¿Alguien lo encontró? Lo puede leer, ¿eh? Lo puede leer. Así vamos. A todos los sedientos venid a las aguas. Ahí está. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Qué belleza, ¿no? Usted sabe que esto, si llega acá hasta, lo dice sin dinero, porque la bendición no se compra, usted paga la bendición. No, y el segundo, bueno, y el 2 dice, lea el 2. porque gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia, deleitará vuestra alma con grosura. No, oídme atentamente. Oídme atentamente. Sí, no los antiguos no me dejan ver bien. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Usted sabe que a todos los sedientos es bueno siempre tener sed de Dios. Es fundamental. Sed espiritual, por supuesto, a eso se refiere la palabra. Amén. El día que usted deje de tener sed de Dios, se va secando. Se empieza a secar su vida espiritual. Si usted no tiene ese deseo de orar, si usted no tiene ese deseo de leer la palabra, si usted no siente ese deseo de apartar un tiempo para Dios, usted se comienza a secar espiritualmente. Y es muy embromado eso, ¿eh? Ya no tengo ganas ni de venir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. El mundo me empieza a atrapar. Y eso es un peligro. Por eso Dios, a un cristiano, al pueblo de él, nunca Dios lo va a caer frontalmente así de golpe. Jamás, Dios no hace eso. ¿Cómo comienza nuestra caída? Lo dice la Biblia, en un deslizadero. Nos empezamos a deslizar para abajo. Nos vamos deslizando, hoy ya no oro, el domingo ya no vengo a la iglesia. Eso es comenzar a deslizarse espiritualmente. Y ahí lo empezamos a enfriar. Ahí pierdo el interés como hijo de Dios, para las cosas de Dios. Y si vengo a la iglesia, vengo sin ganas. Si vengo a la iglesia, vengo enojado. Vengo a la iglesia arrastrando los pies. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Vengo a la iglesia para que Dios le apunto, para que Dios me sane. No, Dios no te va a sanar nunca. Si ese es tu plan, porque estás tibio. Y nosotros no nos damos cuenta muchas veces de las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Acuérdense en Oseas 4:6, grábese en la cabeza todos los días. No perezca por falta de conocimiento, hermano. Usted tiene que conocer la palabra como la conoce cualquier siervo de Dios. Un pastor, quien sea. Yo me doy cuenta cuando los pastores, algunos truchos que vinieron acá, yo me doy cuenta que son carnales, no son espirituales. Porque gracias a Dios tengo conocimiento de las cosas de Dios y le pido a Dios discernimiento. Yo me doy cuenta cuando tergiversa la palabra. Yo me doy cuenta. Un día vino un pastor acá que vino de otro lado y hizo una oración para que temblaba el mundo. Pero ahí termina, bueno, vamos a hacer una oración para que usted pueda dar una buena ofrenda. ¿Cómo? Entonces está predicando para ofrenda. ¿Usted sabe lo que es
hablar así, un hombre ahí secreto, y encima era maestro de la palabra, un rabí decía él, un rabí, maestro, pastor. No son un trucho, hermano, anda recorriendo el mundo recaudando. Son pastores recaudadores, son atorrantes. No enseña la verdad de las cosas. ¿Cómo pasó una oración de rajatabla? Parece que se venía la iglesia abajo para que el pueblo dé una buena ofrenda. Y de hecho dio, porque se sacó el saco y puso el saco de arriba y el pueblo dio ofrenda. Yo no puse un mango porque a mí no me gustan esas cosas. Yo no le puedo dar a un siervo así. Por eso tenemos que despertar, hermano. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, Ya estará en el reino de los cielos. no, hermano, hay que despertar en las cosas de Dios.